ese, digamos, que tenía para atrás ese movimiento, y salió como una especie de bando, como había en el medioevo, un bando que decía que los que no se anotaran antes del 4 de febrero quedaban afuera de todo. Orden de dos personas que nadie eligió. Y ahí empezó el malestar. Entonces a mí me parece que ese malestar existe y está presente. Y posiblemente no sea una cuestión demasiado conocida, popular, pero la gente lo ve afuera y sospecha. No veo sino esa razón por la cual frente a este tema, en lugar de decir qué se quiere para los demás, qué se quiere para el país, se tiran pequeñas pataditas permanentemente hacia afuera. Por eso digo que era una alianza de dos contra la indiferencia. Que lo viene a representar usted, Idas Nieves. No, yo no soy indiferencia. La indiferencia es la gran cantidad de gente que no va y no vota. Por eso digo, pero usted lo expresa de alguna manera, al no presentarse. Yo no quiero indiferencia, yo no quiero indiferencia para nada. Quiero millones de personas votando en las internas del peronismo federal y en todos lados, y en todos los partidos. Y el padrón argentino tiene cerca de 28 millones de personas, y esas 28 millones de personas están obligadas, y está bien que así sea, a ir a votar el 14 de agosto en las internas. A votar por alguien o a votar en blanco, como quieran. Pero están obligadas. Entonces respetemos eso. Felipe, usted es uno de los firmantes del el documento del viernes sobre En Defensa de la Democracia. ¿Qué es lo que lo llevó a ver con tanto dramatismo? Porque es dramático, la redacción de ese documento es dramática. ¿Qué es lo que lo llevó a ver con tanto dramatismo la democracia, la situación de la democracia? Alguien ha criticado ese documento diciendo que es una especie de sobreactuación porque en teoría en la Argentina se vive en democracia. Y lo que ese documento pretende no es decir que en la Argentina no se vive en democracia. Lo que ese documento pretende decir que recordemos que se puede tener una mucho mejor democracia y que en la Argentina no hay un esfuerzo importante del gobierno por ampliar los límites de lo que podemos llamar una democracia republicana. Porque después se pueden inventar que hay formas de democracia como llenar la cancha de River o meter muchas personas en un lugar, etcétera, que los peronistas siempre hemos defendido. Pero además hemos respetado, en la medida de lo posible, la Constitución y las leyes. ¿Qué pretende el documento? Decir que quienes lo firman se comprometen en el futuro a que nada sea más fuerte que la Constitución misma, como dice el artículo 36 de la Constitución. Es decir, que ninguna razón de Estado, ninguna necesidad de gobierno, ninguna necesidad política pueda ponerse por encima de la vigencia de la Constitución. Y la vigencia de la Constitución ha tenido algunas amenazas. ¿No es cierto? Hay varios fallos de jueces, incluso algunos de la Corte Suprema de Justicia, como el procurador Sosa de Santa Cruz, que no han sido respetados. Y varios jueces de primera instancia que no han sido respetados. Las personas que viven en la ribera del Riachuelo fueron, digamos, trasladadas por orden de la Corte. Pero hubo una ocupación de las viviendas que ellos tenían que habitar. O sea que no pudieron trasladarse. Esa ocupación dio lugar a un fallo de un juez, Armela, que no fue cumplido. No se cumplieron dos órdenes de la Corte, porque ese juez creo que depende directamente de la Corte. Exactamente, depende de la Corte porque la Corte ha tomado a su cargo la cuestión de Riachuelo y las adyacencias. Entonces, eso pasó, también pasó en el caso tan mentado de Clarín, ¿no es cierto?, que se confundió el derecho a la libertad sindical con el derecho a la libertad de prensa. Y es mucho más esencial a la democracia la libertad de prensa que la libertad sindical, sin perjuicio de que la libertad sindical al día siguiente tenía que ser solucionada. Yo no defiendo para nada ninguna posición empresaria. Estoy totalmente de acuerdo que al día siguiente el Ministerio de Trabajo llamara y si la empresa Artes Gráficas o la empresa que tiene Clarín tenía tercerizados, tenía que cumplir con algo y no lo cumplía, sancionarla. No es mi problema. El tema es que esa no puede ser excusa para que la policía mire pasivamente cómo unos pocos impiden que cientos de miles lean un diario. Después ocurrió en La Voz del Interior. Entonces, lo que nosotros dijimos es, para nosotros, en el futuro, lo más importante es el cumplimiento de la Constitución. No lo único, sí lo más importante de todo. Porque el cumplimiento de la Constitución no impide redistribuir el ingreso, no impide tener programas sociales de avanzada, no impide de ninguna manera que haya un sindicalismo fuerte, poderoso, con paritarias. Y estas son virtudes que en alguna medida se le pueden asignar a este gobierno. Pero lo que no le podemos
permitir al gobierno a que se olvide de que la Constitución es lo primero de todo. Le agradezco mucho, Felipe. Gracias a ustedes. Pausa.